pasa es que mentía. Decía, no, mire, lo que pasa, no es que los comunistas, los extremistas, los coreanos, da lo mismo. No se hacen cargo de su propia maldad que ejecutan en contra de la población civil. Y todos esos hechos en general no fueron investigados por el Ministerio Público. Mismo que en general la violencia contra los estudiantes, ante la violencia contra las comunidades mapuches. Entonces todo este tiempo Carabineros entendió una amplitud en su manera de actuar, porque el gobierno de turno, haya sido derecha, con Sebastián Piñera, los dejó hacer. El Ministerio Público miraba para el lado y por lo tanto aquí tiene que haber un cambio de perspectiva del Ministerio Público entendiendo los crímenes internacionales o la vulneración del sistema internacional de los derechos humanos. Con esa explicación que nos das, entiendo con toda claridad por qué todo lo que hay detrás de este mensaje que se le envía a esta fiscal regional en Valparaíso. Viendo además las imágenes, me queda algo por preguntarte, abogado, y tiene que ver también con la manera tan brutal en cómo se detiene a no importa quién, y la manera además como ha ido aumentando el nivel de detenciones arbitrarias, y eso está también detallado en el Instituto Nacional de Derechos Humanos en el balance más reciente. Esa misma situación. Donde quien hoy día es el director general de Carabineros, en esa época era el postor. Por lo tanto sabía lo que ocurría y lo que pasa es que mentía. Decía, no, mire, lo que pasa, no es que los comunistas, los extremistas, los coreanos, da lo mismo. No se hacen cargo de su propia maldad que ejecutan en contra de la población civil. Y todos esos hechos en general no fueron investigados por el Ministerio Público. Lo mismo que en general la violencia contra los estudiantes, ante la violencia contra las comunidades mapuches. Entonces todo este tiempo Carabineros entendió una amplitud en su manera de actuar, porque el gobierno de turno, haya sido derecha, con Sebastián Piñera, los dejó hacer. El Ministerio Público miraba para el lado y por lo tanto aquí tiene que haber un cambio de perspectiva del Ministerio Público entendiendo los crímenes internacionales o la vulneración del sistema internacional de los derechos humanos. Con esa explicación que nos das, entiendo con toda claridad por qué todo lo que hay detrás de este mensaje que se le envía a esta fiscal regional en Valparaíso. Viendo además las imágenes, me queda algo por preguntarte, abogado, y tiene que ver también con la manera tan brutal en cómo se detiene a no importa quién, y la manera además como ha ido aumentando el nivel de detenciones arbitrarias, y eso está también detallado en el Instituto Nacional de Derechos Humanos en el balance más reciente. Esa misma situación... En el PPD, escuchaba hace poco también una entrevista de Heraldo Muñoz, y me imagino que también en el Frente Amplio, esta estrategia del gobierno, Javier, de nuevamente colocar el tema de la violencia como algo prioritario, y se entiende que es prioritario, pero también con otras prioridades. ¿Qué te parece a ti? Efectivamente, lo que hemos visto ya durante muchos meses es una estrategia sostenida, invariable de parte del gobierno de Sebastián Piñera, de generar un enemigo interno, incentivando, construyendo indirecta o directamente, ya sea porque no puede controlar a sus propios mandos, o ya sea porque induce situaciones de violencia, un enemigo interno, una desestabilización incluso de la discusión de la agenda pública con respecto a las demandas sociales. Entonces, ha ido matizando, buscando distintos chivos expiatorios en distintos momentos para al final tener hoy día, como lo tenemos, un balance de más de 4 meses donde no se entra al meollo de las causas de la violencia y donde se tipifican además de manera totalmente desproporcionada y asimétrica responsabilidades en escenarios de violencia. Entonces ahí es donde uno dice que este tipo de mensaje es bastante hipócrita y por lo demás también bastante preocupante con relación al futuro. Porque si llevamos 4 meses en esta situación, vamos a vivir 2 años así. Vamos a vivir 2 años penalizando la crítica, penalizando la vida, vamos a terminar penalizando incluso las pifias en caso de los festivales de humor, por ejemplo, o vamos a tomar las medidas que erradiquen la violencia estructural que hay en la sociedad chilena. ¿Te parece que ese llamado entonces es más de lo mismo en la estrategia que ha venido presentando el gobierno? ¿Estrategia del presidente Piñera o de todo Chile Vamos? Yo creo que es de todo Chile Vamos. ¿O es una tosudez de él? No, yo creo que esto está compartido porque hay un respaldo que uno ve en la coalición
coalición, o sea, matices más, matices menos. Aquí no hay nadie que esté diciendo aquí hay que romper con esto, hay que crear otra agenda, hay que abrir paso a las demandas sociales, hay que generar un proceso constituyente real y genuino como el que se pidió en las calles, sino que más bien lo que ve son intentos de ir parchando, flotando, digamos, sobre la crisis lo mejor posible para poder, en definitiva, preservar sus propias cuotas de poder por parte de los partidos que gobiernan. ¿Tú condenas o justificas la violencia? No compartimos la violencia, pensamos de que es un fenómeno que se explica perfectamente por la incapacidad y la falta de voluntad política que ha tenido el gobierno actual por solucionar de una manera sensata, razonable y dialogante los problemas muy simples y muy básicos que la sociedad chilena viene poniendo en el tapete desde hace décadas. Si fueran problemas emergentes todo, si fueran problemas absolutamente inesperados los que se han generado, uno podría decir, bueno, entonces tal vez están tratando de comprender, pero son problemas que es de larga data y problemas de una gravedad tremenda. O sea, la gente se cansó y por eso se unió y por eso se manifestó de abusos que no tienen ningún parangón en el planeta. Entonces, como son abusos de tal magnitud, el gobierno ha orquestado una estrategia represiva de la misma magnitud, que es lo que ha hecho que hoy día tengamos en Chile casos de represión que no se dan ni siquiera en países donde hay ejércitos de ocupación invadiendo. Pero ¿y los saqueos, esto de quemar automóviles, como bueno, se ha visto? Por supuesto, eso es parte de un escenario que no compartimos, que no nos gusta, pero donde creemos ¿No lo que condenas? no compartimos eso, rechazamos que hayan ese tipo de actitudes que muchas veces golpean incluso a parte de nuestro pueblo, a pequeñas y medianas empresas que tratan de salir adelante y que se ven complicadas por estos escenarios. Pero creemos que el responsable principal, el responsable real, es un gobierno que con esto alimenta su propia estrategia, alimenta su propio discurso. Estamos en democracia, diputado Toá, sabemos que no es lo mismo que en la dictadura, pero bueno, algunas cuestiones de orden público pudiesen tener un símil. Usted vivió años convulsionados, su familia. ¿Cómo se sale de esto? Porque también he escuchado opiniones de que si esto no se soluciona, el presidente podría recurrir nuevamente a los militares, más allá de que es una medida impopular. Está el proyecto para justamente que los militares custodien ciertos lugares estratégicos. Carabineros ya uno se da cuenta de que no dan abasto porque son superados. ¿Cómo garantiza el orden público, diputado? ¿Por dónde empezamos? Hay que empezar por el principio. Este es un problema político, fruto, como decía el consejero, de un largo periodo en que han estado vigentes en el país abusos intolerables, desigualdades irritantes, falta de oportunidades para un segmento muy grande de la población, y eso requiere medidas políticas. Y en un escenario como el actual en Chile se requiere un gran acuerdo, pero un acuerdo político-social, ¿Diferente al otro acuerdo con actores sociales, organizaciones? No, el otro acuerdo fue un acuerdo que fundamentalmente significó establecer los mecanismos para iniciar un proceso constituyente a través de un plebiscito inicial y no se centró en mayores profundidades respecto a la solución de los problemas económicos y sociales del país. El gobierno ha insistido en el Parlamento en tratar de impulsar proyectos de ley que están muy lejos de las expectativas de la gente. Con esto yo no estoy diciendo que esas expectativas se tengan que cumplir hoy en su totalidad, porque posiblemente eso no es posible por los recursos disponibles. Pero entre lo que el gobierno propone y la situación actual de una reivindicación muy profunda que el pueblo de Chile está haciendo, hay todavía un espacio muy significativo y que en el Congreso estamos disponibles para apoyar en la medida que esas iniciativas legislativas salgan al encuentro de las necesidades. Ahora, en el tema del orden público, a diferencia de lo anterior, que requiere un acuerdo,
el orden público es responsabilidad exclusiva del gobierno. No de este gobierno, de cualquier gobierno, de los pasados y de los que vengan. Porque si a mí me preguntan yo, el diputado de la República, ¿cómo colaboro para restablecer el orden público? Tengo dificultades para responder, más allá de condenar esta situación. Pero yo me pregunto, ¿cómo es posible que el Festival de Viña del Mar, que es un poco el ícono de la alta sociedad de nuestro país, en que durante semanas se venía anunciando que iba a haber problemas con el festival, y el Hotel O'Higgins, que es donde pernoctan todos los artistas internacionales, no tenía custodia policial, no tenía ninguna custodia policial? Entonces, ahí también cabe preguntarse, yo creo que Carabineros ha sobrepasado un límite en términos de estar al margen de cualquier estrategia. ¿Pero falta de capacidad de ellos o política del Ministerio del Interior? Ambas cosas. Yo creo que legalmente Carabineros tiene autonomía para definir sus estrategias operacionales, pero tiene que estar bajo el ámbito de la mirada política del gobierno. No puede hacer que en el gobierno no haya nadie que haya dicho, oye, el Hotel O'Higgins es un blanco obvio que puede ser atacado en la medida, y todas las fuerzas se congregaron en la Quinta Vergara. Entonces, es ahí donde uno dice un gran acuerdo para condenar y combatir la violencia. Pero el primer paso lo tiene que dar el gobierno. Es responsabilidad única y exclusiva del gobierno. Y nosotros estaremos disponibles para apoyar lo que sea necesario para que Carabineros y las fuerzas policiales en general estén a la altura de esto. No podemos seguir trabajando sin inteligencia policial. Aquí mismo se está produciendo un nuevo enfrentamiento, y a mí me gustaría saber si se previó que esto se iba a producir hoy o no. No puede ser que las fuerzas policiales sean tomadas por sorpresa todos los días. Y por tanto, con la discusión de la ley de modernización de Carabineros, nosotros vamos a ser muy exigentes porque creemos que ahí hay problemas en el origen de los Carabineros, en los métodos de selección, en los métodos de formación y sobre todo en la capacidad de tener una inteligencia policial que salga al encuentro e identifique lo que va a suceder con anterioridad. Consejera. Bueno, respecto a lo del orden público, aquí necesariamente o siempre ocurre que se tiende a pensar a la centro derecha como la que comparte la represión o cuando se defiende de alguna manera el accionar de Carabineros, y en ese sentido yo súper clara, o sea, creo que aquí reiterar mi llamado a condenar cualquier hecho de violencia. Creo que es un tema, y la seguridad y el orden público es una situación que le afecta a todos, y por eso decía esto de que se encasilla en la centro derecha los que defendemos el orden público o el accionar incluso Carabineros, con lo que también puede ser repudiable en algunos casos que han habido abusos, porque los hechos de violencia, como bien usted lo decía, y los daños al patrimonio han afectado a todos, y eso no se sabe si es de derecha, izquierda, el pequeño empresario, el que tenía el kiosco, el más grande, por igual. Entonces, por eso cuando yo digo que eso representa a lo que fidedignamente los ciudadanos están en contra. ¿Y qué responde a esta crítica? Entonces, ¿qué ocurre? De la gestión política también. Bueno, el representante del gobierno, claramente el responsable. Ahora, ¿qué ocurre cuando decimos que tenemos que tomar acciones más preventivas? Lo decía el diputado, la inteligencia policial, que lo hemos dicho y se ha repetido, y no solo a propósito del estallido. Ha habido otros casos en que también esto ha sido ya tema, y me refiero a la Araucanía, al cono sur de la provincia de Arauco, en fin, y sigue siendo tema. Hoy día cómo nos prevenimos respecto, por ejemplo, a lo del Hotel O'Higgins, pero también en la acción ya del control en el momento de la violencia. Y ahí ocurre que hasta ahora también, y nuevamente vuelvo a lo mismo, cuando uno dice que más mano dura, también ya inmediatamente se te encasilla como el que quiere abusar de las personas. Lejos de eso, yo jamás podría estar en contra, y como lo ha dicho el presidente Piñera, un Estado
como el que primero fue el de excepción, pero hoy día de esta inestabilidad o estallido, yo diría permanente, porque estos hechos ocurren a cada instante y en todo Chile, y obviamente en ese sentido Carabineros tiene que, yo creo que se sobrepasa en muchos